Bienvenidos sean a la actualización de Bajadena, o más bien pre-actualización. Como pueden ver llevo solo 15 minutos en el servidor, y es porque nunca jugué esta versión de Anomic, la cual es Anomic Dev Server. Ok, tranquilicémonos un poco. ¿Qué es esto? Un video de YouTube XD. En realidad es un video hablando de la próxima actualización de Anomic, la actualización de Bajadena, que según las mismas palabras del actual desarrollador, Bonfire, es la actualización más grande hasta la fecha, la cual incluirá una nueva expansión terrenal. Me refiero a Bajadena y sus alrededores, que contendrá un nuevo banco, zonas residenciales al igual que comerciales, nueva comida y objetos, algunos vehículos, y más información sobre el lore del juego. Dicho todo lo anterior, creo que es buen momento para empezar el video, que tratará sobre la exploración de este nuevo mapa, que puede que no sea 100% igual al que acabemos viendo en la actualización final, pero en teoría ya debería estar listo. Algo que se añadirá será un sistema de renderizado basado en la distancia, que una vez activado, las cosas a larga distancia serán invisibles hasta que nos acerquemos, tal como pueden ver. Si lo desactivamos, la concha de todas las casas y objetos se renderizarán estén cerca o no. Desde Asdi que se puede ir a Bajadena, lo cual veremos después. Lo más cambiado es la estación de bomberos y esta construcción del lado. Pondré gráficos al máximo para ver todo mejor. Digo construcción porque acá hay ladrillos y una máquina para mezclar cemento. Hay madera y metales también. He estado pensando que esta construcción podría ser un futuro ayuntamiento o zona de gobierno para el alcalde, tipo un plot exclusivo para el mismo. También podría tratarse de una biblioteca o algo parecido. Es la ubicación de uno de los leaks. Recién me di cuenta que no tenía volumen. La estación de bomberos tiene algunos cambios y aditamentos, como estos vehículos que parecen sólidos. Pero no lo son. Ahora la estación de bomberos cuenta con su propia cocina personal, donde incluso, al parecer, un cocinero puede venir y usarla para ellos. En general parece que está más amueblada, pero puede que ya haya estado así y no lo sepa, ya que no conocía muy bien el sitio, así que pasemos a otra ubicación. Llegamos al lago, que al parecer Bonfire lo llamará Baja Lake. El lago no tiene algo relevante, así que pasemos a otra locación. Saliendo del lago, tenemos una casita, que es la Shop 2, misma de Arway, pero con un techo distinto. Saliendo de ahí, y en más dirección a Bajadena, tenemos una zona de traileros, o más bien, casas traileras. Así quedó la mía después de un rato de elaboración. Al frente de esa zona, tenemos un río, donde hay un túnel para escondernos. Y ahora sí, entremos a Bajadena. Para empezar, tenemos este lugar con una estatua, donde podemos construir un restaurante. Cerca de allí, tenemos la clínica médica de Bajadena. No es tan grande ni detallado el lugar, pero bueno, supongo que de aquí saldrán paramédicos. Saliendo de allí, está la estación policial, lo cual de nuevo, me hace intuir que de acá saldrán policías y SWAT. Es algo realmente bueno que hayan estos spawn, ya que de lo contrario, tendrían que venir de Arway hasta acá, y no sería precisamente rápido. Pensaba que estos iban a ser apartamentos de 2 pisos por persona, pero realmente es solo un piso, y si quieres el segundo, está por atrás, pero no puedes tenerlos ambos a la vez. Una lástima.
Aunque varios edificios tengan diseños exteriores distintos, por dentro son los mismos del juego actual. El banco se ve prometedor. Aunque el interior de la bóveda, vamos a dejarlo para otro momento. Acá tenemos para poner un usuario y contraseña. No estoy seguro para qué. En la computadora de la siguiente habitación, nos sale el código de la bóveda, afirmando que es requerida para acceder. Como mecánica estaría bueno que al acceder a esta oficina, ya sea por la ventana o mediante la puerta, te vuelvas un sospechoso automáticamente, le vendría muy bien el estado, y si duras más de 30 segundos en esta sala, te vuelves un buscado. Le daría valor a estas zonas. Por cierto, en la entrada a Bajadena desde Power Rump, hay una gasolinera. Y adelante e izquierda, hay una zona campal para construir al aire libre, y lo más interesante es la inclusión del Camp 3. Posiblemente el exterior para construir más grande del juego por ahora. Sigamos. Cerca del banco, hay una zona de tiendas, que ya tienen carteles en los techos. También se les puede pintar y cambiar el material. He aquí la nueva gasolinera, Petrol Yield. Llegamos a la zona de casas suburbanas, en total hay 2 tipos, creo, aunque vi que un modelador dijo que solo había 3 tipos de interiores nuevos, y que los demás eran reciclados. Casi me olvido. ¿Habrá un lugar para venderle autos robados a un tipo, o quizá solo los tuyos? Hay una nueva estación de traileros, mucho más grande y detallada. Creo que ahora será la única. Ahora iremos a Mr. Toreu. Pensaba que este lugar sería como un motel como los que hay en las otras ciudades, pero es más bien un lugar para reunirse. Los otros lugares de acá son como los que hemos visto, nada inusual. Es hora de subir a esa cima. Acá a la izquierda tenemos una cueva o pequeña mina. En estos casos realmente se agradecería una linterna, ya que prácticamente no se ve casi.
Para los que no lo saben, el actual principal desarrollador del juego, Bonfire, sufrió un incendio en su hogar. Si desean saber más, les recomiendo entrar al Discord de Anomic y buscar su mensaje en anuncios. Ocurrió a inicios de este año, específicamente el 13 de enero. Bueno, no hay más que ver acá. Ojalá se pudiera hacer ragdoll para caer rápidamente, intentaré forzarlo. No, no se puede. El juego tiene algún sistema que lo previene, supongo. De Festerdam para Bajadena o la montaña gigante esa, hay una gasolinera y más adelante, un campamento. Y bueno. Ese fue el video de hoy, ya que terminé nada más y nada menos que a la 1:40, bueno, aún me falta hacer el final, pero me tardé alrededor de 8-9 horas con la edición de video, y alrededor de 2 horas en la grabación de la misma. Pero me ha gustado el resultado. Por cierto, en el tiempo 6:56, mencioné que un modelador dijo que solo había 3 terrenos nuevos. Vimos 2, el Suburban 2 y Suburban 1. ¿Cuál es el restante? Si lo sabe, coméntelo si gusta. Puede que me hayan faltado más lugares, detalles, funciones y demás, pero opino que es mejor dejarlo para más tarde u otro día, ya que justo hoy sale la actualización. Se vendrán vídeos cargados, puede que incluso aparezca gente en ellos. Sea visitar mi perfil de Roblox, es el que ha estado viendo en todo el video XD. Poco más que decir. Me despido. Tengan un buen día, tarde o noche. Los dejaré con unas imágenes que saqué, chao.